Bueno, ahí vemos, vemos la maquinita, vemos los dólares y demás. ¿Cuánto va a ser el dólar a fin de año? Va a seguir subiendo, Va a seguir subiendo. Mirá quién está allí, vamos a preguntarle a él. Sí. Subió mucho en los últimos días, bastante, a lo que veníamos acostumbrados, y ya hay una previsión por parte del gobierno y un número. Sí, así es, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, vamos a hablar primero de las estimaciones que hoy trascienden, que maneja el gobierno en este momento. La primera de ellas es oficial y se sancionó directamente el año pasado en el Congreso, que es la ley de presupuesto. Allí decía un dólar a 18 pesos en promedio. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en general, para que vos puedas tener un dólar a 18 pesos, claramente ya a partir del mes que viene tendría que estar casi en 18 o incluso superando 18 pesos. Sí. El dato central es que el gobierno justamente estima un dólar hacia fin de año que cotizaría en torno a los 18 pesos. Y esto implica necesariamente que el gobierno lo que está pensando más es en un ingreso muy fuerte de dólares que en un egreso de dólares. Sí. Vamos a ponerlo en términos criollos. Lo que el gobierno está viendo es que se le va a retrasar el tipo de cambio incluso más de lo que estaba estimado en el presupuesto. Si vos estimás un dólar en promedio 18, significa que tendría que terminar a fin de año de mínima en 19 o en 20 pesos. Bueno, lo que dicen en el gobierno, y sobre esto hubo trascendidos, a partir de una reunión que tuvo si querés, el dueto o la dupla más relevante para la economía argentina en este momento, que es Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, que son las dos personas, los dos coordinadores de lo que es, uno podría decir, un Ministerio Económico Ampliado. Bueno, en esa reunión con quienes forman parte de AEA, de la Asociación Empresaria Argentina, donde están los principales empresarios de la Argentina, bueno, trascendió que en ambos casos se señaló, por un lado, que ellos veían que la inflación efectivamente iba a empezar a descender un poco, pero la estimación es de 20% para el año, es decir, no 17, sino 20. Sí. Y el otro dato es que el dólar cotizaría hacia fin de año en 18 pesos. Estas son las estimaciones que tiene el gobierno en este momento. ¿Por qué es valioso el dato? Bueno, es valioso porque nos ayuda a ver, bueno, sobre todo cómo se está tratando de llevar adelante la política cambiaria en la Argentina, donde en general hay sectores de la producción que lo que le dicen al gobierno es, mirá, si vos tenés una inflación galopante y al mismo tiempo tenés un tipo de cambio que va lento, lo que haces es me encareces a mí la producción, me encareces a mí la posibilidad de colocar un producto en el exterior y en definitiva eso me termina perjudicando, sobre todo en un momento donde el mercado interno está muy chico, muy reducido porque ha caído el consumo. Por eso ese dato es valioso. Ahora, yo les voy a ofrecer dos elementos y después si quieren debatimos un poquito. Y también lo invito a Tuni para que debata con nosotros. Bueno, el primer elemento es ¿qué pasa del lado de la oferta? ¿Por qué el gobierno dice que van a entrar muchísimos dólares? Bueno, porque ya avisó que se van a emitir 20.000 millones de dólares de aquí hasta fin de año, y muy probablemente va a ser más pronto que tarde, y esos 20.000 millones de dólares van a entrar al país. En títulos de deuda, digamos. Claro, en títulos de deuda. Y el Banco Central los va a terminar vendiendo en el mercado cambiario. Y entonces, bueno, cuando vos tenés mucha oferta de un producto, en este caso del dólar, el precio tiende a acomodarse hacia abajo. Así que esto va a activar lo que puede llegar a ser una especie de reducción de lo que eran por ahora al menos las proyecciones que se tenían para el tipo de cambio. Además tenés que sumarle que todavía hay más de 10.000 millones de dólares que tienen los bancos públicos producto del blanqueo. Además tenés que sumarle que van a entrar los dólares de la cosecha. Entonces, la verdad que desde oferta y demanda se puede entender cómo el tipo de cambio se va a seguir demorando, se va a seguir retrasando. También lo que quiero poner es una postilla y decir esto, la devaluación nunca es una buena noticia. Es decir, acá el problema es la inflación, no es la devaluación es un problemón, pero quien te está trayendo ese problema es justamente la inflación. Si vos no tuvieses inflación, el tipo de cambio podría estar relativamente estable. Cuando vos tenés inflación, lo que hace es te pone entre la espada y la pared para ver qué haces con el tipo de cambio. Y en definitiva lo que hace es te termina presionando a que vos termines devaluando para no encarecerte en dólares. La Argentina es un país que en principio tiene aspiraciones de convertirse en uno de los protagonistas del comercio exterior. Pero Julián, ¿no nos va muy mal cada vez que tenemos el dólar a precio bajo, por decirlo de alguna manera? Sí, por ejemplo, irse al exterior es más barato que ir a la costa, te dice buena parte de la gente, y si el dólar está barato, lo haces muy barato. Sí, por supuesto. Bueno, esas son, generalmente, Tuni, es buena la pregunta porque esas son siempre las alarmas, ¿no? Cuando uno compara, y hay muchísimas comparaciones que se han hecho directamente en los últimos meses, ¿cuánto te cuesta ir al supermercado? Lo pasás a dólares. Y después, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, ir en Londres al supermercado, o ir en París al supermercado, o ir en destinos que históricamente te salía entre 2 y 3 veces lo que te salían los productos en la Argentina? Lo que hoy descubrís es que la Argentina es más cara en muchos aspectos que las principales ciudades
partes del mundo que eran carísimas históricamente. Julián, y esta situación que tenemos en Argentina en forma interna, la situación institucional en Brasil, un país donde coloca una gran cantidad de productos Argentina. Sí. Si se puede agravar la situación en Brasil, eso viene derramando negativamente para Argentina también. Exactamente, eso es muy bueno el punto. ¿Por qué? Bueno, porque yo hablaba recién de la oferta. Ahora nos cruzamos del otro lado, vamos de la demanda de dólares en la Argentina. ¿Qué es lo que hace que la gente demande más dólares? Bueno, primero, si vos querés que haya pesos en el bolsillo, que te sobren pesos en el bolsillo para decir, bueno, una parte de esos pesos los destino a lo que son compras de dólares para ahorrar. ¿Por qué? Bueno, porque no te afecta la inflación, por lo menos en gran medida no te afecta la inflación en la moneda. Ahora, después, ¿qué es lo que viene a continuación? Bueno, viene la incertidumbre. La incertidumbre en la región está claramente encabezada por Brasil en este momento, donde inversores de todo el mundo y ahorristas y los propios brasileños en algún punto que tienen reales en el bolsillo o que tienen activos en reales los venden y dicen, bueno, ¿qué compro? Y bueno, compro dólares. Y esto lo que ha hecho es que se reacomode el tipo de cambio hacia arriba en Brasil. ¿Qué pasa? Bueno, esto presiona mucho a la Argentina, porque Brasil es un monstruo desde el punto de vista productivo. Y cuando no puede vender sus productos en el mercado local, presiona para exportarlos. Claro, si devalúa Brasil, el par de zapatillas que hacen los brasileños es mucho más barato que el que se hace en la Argentina. Entonces, ahí tenés, de alguna manera, otro incentivo, entre comillas, a que la Argentina no se duerma, a propósito de lo que decía Tuni, con el tipo de cambio. No solo eso, sino que nos van a inundar de cosas. Claro. Ya nos están inundando de zapatillas, de productos textiles, ya empieza a verse eso. Fui al supermercado ayer y hay muchísimo más producto importado que hace un año, pero muchísimo más. Sí. No sé si tengo una percepción equivocada. No, sí es así. Pero digo, independientemente del tipo de cambio, si vos haces una relación entre el salario, por ejemplo, de alguien que vive en los Estados Unidos o que vive en cualquier país de Europa, con el dinero que tiene que destinar a las compras del supermercado, es mucho más baja la proporción de lo que sucede acá. Totalmente. Digo, al margen de que podemos llegar a tener un tipo de cambio atrasado, acá es carísimo. No, es carísimo. Vivir. El costo de vida realmente es carísimo, lo venimos manifestando. Hay 2 o 3 datos que son muy preocupantes. El primero y principal es que el precio de los alimentos sube a un ritmo mucho mayor que el resto de los precios de los bienes y servicios de la economía. Es decir, aquello que es básico para todas las familias en la Argentina, obviamente, que es pagar los alimentos y pagar los servicios básicos, bueno, están adoptando un precio cada vez más elevado y sobre todo si uno lo contrasta con el resto de los precios de la economía, que también sube, no es que están quietos, no, también suben a una velocidad un poco más baja. Esto es el primer dato preocupante. Y Julián, me parece que, no sé si es por el dólar bajo o por lo que fuera, la crisis, por ejemplo, de Sancor, se nota mucho en la góndola. Sí, muchísimo. Media góndola vacía ayer. Sí, bueno, hay faltantes. Hoy es noticia que la manteca, ¿no? Se está importando manteca de Uruguay y que sobre todo que la vamos a empezar a ver en la góndola. Y al margen de esto, a ver, yo quiero traer otro dato antes que me olvide porque me parece que también hay que seguirlo de cerca. Es un poquitito más técnico, pero ustedes me van a entender perfectamente. Yo hablaba de la oferta y la demanda. ¿Con qué se compran dólares? Se compran dólares con pesos en Argentina. Miramos siempre si hay mucho o poco dólar para ver cómo se define esto. Bueno, también hay que mirar si hay mucho o poco peso dando vuelta, porque cuanto más pesos tenés, en algún punto esos pesos van a consumo, van a pagar la cuenta, van a pagar los alimentos, van a pagar los salarios, pero al mismo tiempo también algunos van al dólar. Entonces, cuanto mayor cantidad de pesos tenés circulando en la economía, uno podría decir, bueno, es positivo porque incentiva consumo. Claro, pero hay gente que no quiere consumir o que dice, bueno, ¿sabés qué? Yo, como veo que el tipo de cambio puede estar más alto, ahora agarro y me compro unos dólares. Bueno, ¿qué pasó en las últimas 2 semanas? Y realmente hay evidencia de esto, incluso hoy hay en ámbito financiero una columna escrita por Pedro Vizcay, que es director del Banco Central y que está consignando este dato. Dice, lo que ha pasado con las letras del Banco Central. Las letras del Banco Central son bonos que nos venden a todos nosotros a cambio de que nosotros les entreguemos los pesos durante un periodo de tiempo al Banco Central. ¿Para qué hace esto el Banco Central? Para sacar los pesos de la economía bajo la hipótesis de que si vos sacás pesos de la economía en este momento y vos le das un bono a alguien, bueno, el consumo, claro, tiende a acotarse y con eso también tienden a acotarse los precios. Bueno, en parte, según uno podría decir que en parte podría llegar a ser así, pero claramente digo, por factores que se están viendo, que tienen que ver con
son los oligopolios, que tiene que ver con los ajustes de tarifas, la inflación no termina de acotarse. Pero digo, esa estrategia que siguió el gobierno de enfriar la economía, sacar los pesos de circulación, que baje el consumo y demás, la viene teniendo hace ya muchos meses. Hace ya muchos meses, y esto significó que el consumo se enfriara la economía, se puestan puestos de trabajo, cierren empresas. Bueno, ahora les hago esta pregunta. Llega un momento en el que la estrategia hay que cambiarla y hay que tener un plan B. ¿Qué cantidad de pesos le dieron al Banco Central los argentinos en los últimos meses, si uno quiere, desde que se empezó a aplicar esta estrategia? Bueno, escuchen bien la cifra. La cifra es de más de 800.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay entre nosotros bonos en los bolsillos, bonos, no pesos, bonos por 800.000 millones de pesos. ¿Quién tiene esos pesos? El Banco Central. ¿Por qué los tiene el Banco Central? Porque te paga una tasa de interés. Esa tasa de interés, ¿en cuánto está hoy? 25%. ¿Cuál es el mecanismo que aplica el Banco Central para quedarse con esos pesos y no devolvértelos? Y cada vez te tiene que dar mayor tasa. Claro. Si la inflación va subiendo, te tiene que ofrecer más, porque si no... Claro, si no vos decís, no, dame los pesos porque no me rinde. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la última licitación del EVAC cuando tuvo que renovar esos vencimientos? Prácticamente no pudo renovar 40.000 millones de pesos. Esos 40.000 millones de pesos ingresaron en la economía días antes, apenas horas antes de que se produzca el salto del tipo de cambio. ¿Se entiende a dónde voy? Claro. Es decir, cuando el Banco Central no puede renovar esos bonos, entran pesos a la economía como entra gente en el subte a las 6 de la tarde. Más o menos así. Es decir, presiona, suben los precios, pero además te sube el tipo de cambio. Entonces, si tenés un Banco Central que tiene 800.000 millones de pesos guardados, que no los usa para nada y que en algún momento los tiene que devolver, la pregunta del millón es, ¿de qué forma va a desactivar esta situación el Banco Central? ¿No corre riesgo que el tipo de cambio hoy está súper tranquilo, pero en algún momento empiezan a entrar esos pesos y el tipo de cambio se termina ajustando hacia arriba? Bueno, digo, yo por ofrecer otro elemento más que hace que este dato que estoy dando y que tiene que ver con las reuniones que mantiene el gobierno con empresarios, bueno, que hay que tomarlo con pinzas. Hay que tomarlo con pinzas, ¿por qué? Porque esta es la proyección con los elementos tal cual los tenemos hoy, con la coyuntura que tenemos hoy. Pero Claudio mencionaba Brasil, Túnez mencionaba el atraso cambiario y lo problemático que es. Vos mencionabas el ajuste tarifario, que la inflación todavía no baja. Y yo te menciono lo de las LEVAC. Los cuatro elementos que mencionamos son los 4 elementos que están ahí abajo y que podrían hacer que el tipo de cambio suba, incluso que se pase los 18 pesos. Claro. Esto no es alarmismo, esto es la realidad y los elementos que tenemos, que a veces cuando se combinan terminan arrojando resultados que obviamente nadie espera. Entonces, que sirva de mínima como para tener de alguna manera algún tipo de diagnóstico sobre cómo es la realidad financiera argentina en este momento. Bien clarito, gracias Julián. No, por favor, gracias a ustedes.